¿Qué tal, queridos amigos? Habló el presidente, si es que eso es hablar, en la Organización de las Naciones Unidas, pero no ante la Asamblea General, como muchos suponían, sino ante el Consejo de Seguridad Mundial. Un consejo que forman las grandes potencias como socios o miembros permanentes, y en donde también están los no permanentes, los que van y vienen, como es el caso de México, pero al que le toca de vez en cuando cubrir la presidencia un año de este importante Consejo Mundial de Seguridad, aplicado obviamente dentro de las Naciones Unidas. Lo digo para que no haya confusión. No hubo ninguna comparecencia del presidente ante la Asamblea General, no. Estuvo ahí en el Consejo de Seguridad. Y su discurso fue como una repetición de lo que hemos venido escuchando cada día, de cada año, de cada mes, en las famosas mañaneras. No dijo absolutamente nada nuevo. Bueno, sí, habló de que la corrupción debe entenderse como la corrupción que generan los que, por ejemplo, evaden al fisco, los que no están pagando sus impuestos y tienen altos ingresos. Que la corrupción es también aquella que nace de quienes desvían el dinero que ingresa a sus bolsillos o a sus empresas a través de las famosas empresas offshore en paraísos fiscales, o sea, le echa la culpa de todo a aquellos que están fuera del gobierno suyo. No habló de la corrupción que generan los gobernantes, no habló de la corrupción que generan los familiares cercanos al gobernante. En México es claro que la corrupción generalmente surge de las familias de los gobernantes que les dejan hacer lo que les viene en gana. Es el caso de los hermanos, de los hijos y hasta de los primos y primas del presidente López Obrador. Pero de eso no habló. Él habló de la corrupción de la iniciativa privada que desvía sus dineros a paraísos fiscales. Él habló de los que no están pagando a tiempo sus impuestos porque así lo han determinado los gobiernos neoliberales, dijo él. Pero ya lleva 3 años en el gobierno, está por cumplirlos el 1 de diciembre próximo, y yo no he visto que haya la menor intención de perjudicar los intereses de los grandes capitales de México, de los empresarios mexicanos que comienzan con Carlos Slim, siguen con Germán Larrea Montevelasco, siguen con Alberto Valleres, siguen por supuesto con el favorito de todos, Ricardo Salinas Pliego, el más corrupto quizá, siguen con Araceli Arámbula, siguen con una serie de personajes ultramillonarios que pueden mantenerse en el gobierno cerca del presidente gracias a sus afinidades políticas, como los Han Ron o Han González ahora, porque el nieto del profesor de Santiago Tequitenco ya tiene los mismos apellidos que su abuelo. Estos son los que a lo mejor van a tener un poquito de agruras, pero de esos que se curan fácilmente con un Alka-Seltzer cuando escuchen el discurso del señor López Obrador, si no es que no lo han escuchado ya, porque la propuesta única que dio López Obrador fue que había que integrar una especie de sociedad mundial del bienestar para que pase a él a la historia, por supuesto, que consistiría en que los ricos, los 1000 personajes más ricos de la Tierra, ofrecieran cada año el 4% de sus capitales para formar un fondo que sirva para rescatar a los pobres del mundo. Y también solicitó que las 1000 empresas más productivas del mundo también entreguen el 4% de sus ganancias cada año para el mismo fin. Y dijo además que todas las naciones podrían entregar solo, eso sí solo, el 1% del Producto Interno Bruto para combatir la pobreza en el mundo. Pone a México, claro,
como un ejemplo de pobreza extrema, cuando no estamos en una situación de pobreza extrema, y no por causa del gobierno, porque el gobierno sí nos está conduciendo a la pobreza extrema, sino por causa de muchas organizaciones sociales, empresariales, que han tenido que invertir en México para poder sostener la economía nacional, porque el gobierno no ha sido capaz de mantenerla equilibrada. De esto, por supuesto, no habló. Habló, claro, de la necesidad de que todos los países, le mandó un mensaje a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, hagan un esfuerzo tremendo para que las naciones desde donde salen los migrantes sean beneficiados por este fondo contra la pobreza, y así evitar que vayan de país en país, pasando por México naturalmente, en donde llegan y se quedan, o que no pueden entrar a los Estados Unidos, y así se pueda evitar una especie de flagelo universal. Dijo también, en el colmo del cinismo, que ahora que él es el presidente, como presidente de México, del Consejo de Seguridad de la ONU, tendríamos que ver y revisar en qué condiciones debe enfrentarse el belicismo universal. Y dijo, entre otras cosas, que la manera de enfrentar el belicismo es acabando con la corrupción, que la corrupción es la que genera el belicismo. Es cierto en parte que la corrupción, tanto de los países que atacan como de aquellos que utilizan al terrorismo como única arma para contrarrestar el poderío de Occidente, puede ser que esté ligado a la corrupción universal, porque muchos de los que mencionan como de los 1000 más importantes ricos de la tierra reciben millonadas como parte también de las guerras que Estados Unidos se inventa a cada rato para mantener a flote lo que se llama o conoce como la industria del armamentismo. Una industria que no fue citada por López Obrador, que le dio la vuelta al tema, como siempre acostumbra, como también le dio la vuelta al tema del narcotráfico, ni lo mencionó. Son elementos tabúes. Cuando se aprovecha una situación de estas en el Consejo de Seguridad, podría obviamente mencionar la guerra interna que está sufriendo nuestro país como consecuencia de la creación de la Guardia Nacional y de su supuesto combate al narcotráfico. Supuesto digo, porque cada vez son más los cárteles, cada vez son más las amenazas, cada vez son más las advertencias y cada vez son más los muertos. Ya van más de 100,000 en esta primera etapa de gobierno de López Obrador, que culminó hace unos días, precisamente el 31 de octubre, cuando comenzó la segunda mitad de su periodo, y a pesar de que estamos todavía separados por unos días por el tercer año exacto de sus gestiones. Estamos a la mitad, verdaderamente a la mitad. Estamos ya en la segunda parte del gobierno de López Obrador. Segunda parte si se llega al 2024. Yo espero que los mexicanos que tienen un poco de criterio, que tienen un poco de inteligencia y que no tienen intereses gubernamentales, se la piensen 2 veces y salgan a exigir la revocación de mandato, porque es la única manera de detener al flagelo que significa Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Un individuo que viaja a Nueva York y no habla con los migrantes mexicanos, simplemente les manda un mensaje porque no se atreve a recibirlos. No vaya a ser que entre los migrantes surgieran voces de protesta contra el gobierno de López Obrador, como seguramente ocurriría. Y también se presenta llevando a una banda de elementos que dicen que están a favor de Andrés Manuel para tratar de opacar a aquellos que de verdad iban a protestar por la presencia de López Obrador en la Organización de las Naciones Unidas. Y claro, se provoca ahí un enfrentamiento artificial y oficioso para demostrar que Andrés también tiene a sus simpatizantes, todos ellos bien remunerados por el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, nada menos que Esteban Moctezuma Barragán, antes priista,
antes secretario de Gobernación en la época de Zedillo, por breve tiempo, y un elemento que ha sido bastante cuestionable. Yo lo conocí, por ejemplo, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde sustituyó nada menos que a Luis Donaldo Colosio, en la época de Salinas. Imagínense todo lo que ha recorrido este personaje para llegar ahora a ser embajador de México ante los Estados Unidos. Es pasmoso, es asombroso, tan asombroso como la ligereza del discurso de López Obrador el día de hoy. A los que les interesaba la presencia de López Obrador, que no eran muchos, no tuvo mayor repercusión su presencia allí, ni cuando llegó un día antes, ni cuanto ha transcurrido de este largo día neoyorquino. Nunca había habido un presidente que fuera tan desdeñosamente tratado. Esto es lo que hay que decir de verdad, porque resulta que antes de López Obrador llegó a la ONU Marcelo Ebrard, y Marcelo sí que sostuvo una serie de diálogos bilaterales, lo mismo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que con el canciller, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con otros elementos de la misma talla. Por ejemplo, habló con la primera ministra de Alemania, que todavía le faltan unos cuantos días para dejar el cargo, y habló con todo aquel con el que se topó. Lo mismo que hizo, sin que tuviera por qué, el expresidente Felipe Calderón, que se presentó allá a las Naciones Unidas a saludar a cuantos gentes se encontró del primer nivel. Y se fotografiaban con él. Por cierto, ¿cómo ha engordado usted, Felipe? Se me hace que ahora sí nadie lo detiene con su botella en la boca permanentemente, porque tiene los cachetes inflados, la panza ya de alcohólico convicto, convincentemente alcohólico y convincentemente retrasado en cuanto a su visión del presente mexicano y del presente mundial. Y así todo, se fue al Gran Premio de México con su Margarita, la de hay que deshojar Margarita para tratar de llegar al trébol de 4 hojas, o bien Margarita, la que hay que bajarle una estrellita del cielo para tenerla contentita. Esa Margarita que está ahí nada más en la Cámara de Diputados, pues como relleno, porque no hace nada más que burradas y que hacer del circo legislativo su propio escenario. México no puede seguir aguantando esto. No puede seguir aguantando a un presidente que se va a Nueva York para hablar 20 minutos ante el Consejo de Seguridad. Nadie le hizo caso. Nadie le va a hacer caso. Su propuesta para hincarle el diente a los presupuestos de los mayores ricos del planeta no tiene más fin que ver la manera de atraerse más capitales a México, porque todos los capitales que tenía México se los ha ido comiendo descaradamente desde que asumió la presidencia. El fondo de contingencias, por ejemplo, que era de 300,000 millones de pesos, ya no existe. Y así por el estilo en cada uno de los rubros que este señor ha manejado. Desgraciadamente nos ha empobrecido como nunca nadie otro. Antes teníamos siquiera las reservas ahí en un buen estado, ahora son impagables. Y tanto que se ha traído hasta reservas del Fondo Monetario Internacional destinadas a la reserva para ver si así puede conservar un poco la estabilidad de un país que se le ha salido totalmente de las manos. Andrés, si tuvieras un poco de dignidad, antes del referéndum revocatorio, debieras irte. Vete ya porque estás no solamente condenándote por la historia, sino condenándote a ti mismo, a tu alma putrefacta que no tiene ya redención posible. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.